Hola estimados amigos y amigas, les saluda el psicólogo Salvador Carrillo. Esta es una nueva edición para Terapia Carrillo. En esta nueva entrega vamos a hablar sobre el propósito de la vida. Este tema ha sido propuesto por los seguidores de la página de Facebook de Terapia Carrillo, Juan Martín Sánchez Vargas y Alejandra Marisela Morones Navarrete. Yo coloqué la pregunta qué temas les gustaría que trate, y dentro de las propuestas que los seguidores colocaron fue de el propósito de la vida. Sobre este tema pueden empalmarlo con la charla que realicé sobre vivir en el aquí y ahora, el arte de no ponerse metas. Esa charla, que la di por videoconferencia de transmisión en vivo en el Facebook, también está colgada en el YouTube, así que después de ver este video pueden ver esa charla, que hay un contenido largo, ¿no?, de 1 hora. Bueno, el propósito de la vida. La verdad es que la vida no tiene un propósito en sí mismo. La vida es simplemente, ¿no? Podemos ver que hay vida en las plantas, en los animales, y el objetivo de los seres vivos, de lo que está vivo, es usualmente prevalecer, sobrevivir, ¿no? El filósofo Arthur Schopenhauer decía que hay la voluntad de vivir, que nacemos con una voluntad de existir, ¿no? Incluso la persona más depresiva, la persona que está sufriendo mucho, lucha por su vida. El suicida es alguien que ya ha llegado a un extremo muy intenso de desesperanza. Lo usual es que las personas quieran luchar por vivir, incluso en condiciones muy negras, muy difíciles, porque tenemos una voluntad de vivir, ¿no? Entonces, la vida misma se justifica a sí misma, y la vida no tiene sentido. No tiene un sentido de la manera en que una palabra tiene un sentido, o que un símbolo tiene un sentido. Nosotros, los seres humanos, buscamos disfrutar de nuestra vida. Entonces buscamos la satisfacción. Pero esa satisfacción necesita cierta profundidad, necesita cierta hondura. No se da así nomás. Hay la satisfacción momentánea de cuando uno está teniendo sexo, tomándose un trago, mirando una película graciosa, o está ahí con los amigos. Pero y el ser humano, conforme se va volviendo más adulto, más profundo, más sabio, va necesitando satisfacciones más profundas, de carácter más espiritual. Entonces, uno tiene que buscar darle sentido a la vida. De la misma manera que la vida es como un lienzo en blanco, y uno busca en ese lienzo desarrollar una imagen. Entonces, no es que haya un sentido del lienzo en blanco. Uno coloca allí un sentido, uno desarrolla un sentido. Cada persona es artífice del sentido de su vida. ¿Bien? Entonces, cuando una persona se pregunta ¿cuál es el sentido de la vida?, está haciendo una pregunta errónea. Lo que tiene que preguntarse es ¿qué puedo hacer, o con qué actitud, o desde dónde abordar la vida para desarrollarle un sentido a mi existencia? La vida no viene con un sentido a priori, ¿no?, sino que es un sentido a posteriori, es decir, yo le doy ese sentido, o le desarrollo un sentido. En general,
yo recomiendo ver la vida como un experimento, como un experimento. Es decir, que voy explorando la vida y voy viendo qué hay en esta. Y asimismo voy en esta exploración buscando cosas que me llenen, cosas que para mí tengan valor, tengan importancia. Y busco profundizar en ellas y experimentarlas. La palabra experimento viene de experiencia. Si yo quiero vivir una vida que tenga sentido, tengo que buscar experiencias que me sean relevantes. Entonces, hay personas que le encuentran mucho sentido a la vida vinculándose con animales, otras dedicándose al trabajo, otras teniendo un desarrollo erótico muy elevado, otras explorando el arte. En general, no es bueno encontrarle un solo sentido a la vida, sino que hay que buscar desarrollar múltiples sentidos a la vida, desde lo más suave y sutil, como por ejemplo, qué maravilla poder vivir y ver la naturaleza, conectar con los árboles, ¿no? Hasta lo más complejo, como por ejemplo el fundar una familia, casarse, tener hijos, el buscar una vocación profesional, el buscar conocer el mundo, ¿no? Etcétera, ¿no? O buscar profundizar en un conocimiento intelectual, ¿no? Aprender, ¿no? Entonces, todo eso, esa multiplicidad hace que la vida sea más disfrutable. Porque si pierdo una cosa, ya me quedan las otras, ¿no? Entonces, la vida no se siente tan estrecha. Asimismo, la vida adquiere más sentido, ¿no? Cuando uno no está acogido a dogmas. Porque el dogma es una norma que no tiene sentido y que es cerrada en sí misma. Entonces, por ejemplo, todos en mi familia son médicos, por lo tanto yo tengo que ser médico, pero puede pues que ser médico no me guste. Entonces, y ser médico obviamente requiere pues estudiar mucho, dedicarse mucho, ¿no? Entonces, no le encuentro un porqué a lo que hago, ¿no? Entonces, uno tiene que, a veces, para encontrarle sentido a la vida, tiene uno que ser flexible, ¿no? No necesariamente seguir al pie de la letra la tradición o las normas, ¿no? Sino que uno también tiene que pensar un poco más allá, salir del dogma, pero no para hacer algo dañino o negativo o destructivo, sino más bien en función de ver un panorama más amplio, ya que en ese panorama más amplio se me abren mayores posibilidades de encontrar cosas que me son valiosas, ¿no? Con relación a los dogmas, el gran psicólogo, fundador de la terapia relacional emotivo-conductual, que es una de las principales influencias en la psicoterapia que yo doy, les recuerdo que aquellos que deseen terapia psicológica online pueden contactarme para mayor información. Entren a terapiacarlillo.com, a mi Facebook Terapia Carlillo. Aquí debajo en el banner de este video aparece información sobre este servicio. Muy bien, entonces Albert Ellis decía que nadie tiene que ser algo. Entonces, para muchas personas, por ejemplo, el sentido de la vida es ser exitoso, o el sentido de la vida es lograr algo o llegar a hacer algo determinado. No, tú no tienes que hacer nada. Tú haz lo que tú consideras que es bueno para ti, pero sin una idea de que tiene que ser así. Es decir, hay que tener una actitud flexible. La rigidez mata la vida, la flexibilidad nos vitaliza. Bien, entonces Albert Ellis decía,
Tú no necesariamente tienes que ser exitoso para disfrutar de la vida, ni tienes que tener grandes logros para disfrutar de la vida, ¿no? Porque la vida es hoy, ¿no? Entonces, una cosa es creer esto sería bueno, esto es lo mejor, esto es lo más adecuado, y otro es que tiene que ser así. Porque usualmente aquellas personas que asocian demasiado el sentido de la vida con el éxito, conseguir esto, conseguir la aceptación de esa otra persona, suelen acabar decepcionadas. Ese es el problema. O una vez que lo obtienen ya no saben qué hacer con su existencia. Por eso lo mejor para tenerle sentido a la vida, para encontrarle sentido, es buscar aquello que me llena, buscar desarrollarlo y ver la vida como un permanente experimento, ¿no? La vida pierde mucho su sentido cuando entramos en la rutina, ¿no? Una rutina que está alrededor de un ego que no quiere cambiar, ¿ya? Entonces, cuando yo me expando, cuando me abro a experimentar distintas cosas, ¿no? Y cuando hablo de experimentar distintas cosas no me estoy refiriendo a vamos a consumir drogas o cosas así, ¿no? Sino experimento distintas cosas, exploro un instrumento musical, otro género cinematográfico, exploro la literatura, exploro otro tipo de amistades, que pueden ser amistades constructivas, pero que tengan otra onda, otra forma de ser. Exploro ir a un país, exploro algún hobby, etcétera, ¿no? Entonces me abro a distintas cosas, la vida como experimento. Entonces mi vida es más rica, es más entretenida, es menos aburrida, ¿no? Y voy encontrando nuevos sentidos. Es decir, los sentidos de la vida no es uno, es varios, es algo que yo le doy a la vida, no es que la vida tenga sentido en sí misma, la vida es simplemente, pero yo le adjudico un sentido, ¿no? Para que se pueda desplegar mejor esa voluntad de vivir, y esos múltiples sentidos no son estáticos, sino que se van a ir reactualizando, ¿no? O sea, son dinámicos, ¿bien? Bueno, entonces estas han sido unas cuantas palabras sobre el sentido de la vida. Si sientes que tu vida no tiene sentido, si no sabes qué hacer con tu existencia, entonces te recomiendo con mucha fuerza que tomes una terapia psicológica, que es en donde podrás encontrar ayuda, en donde podrás encontrar consejo. Acá en la parte de abajo del video puedes encontrar información sobre las terapias psicológicas que doy por videollamada y cómo contactarme. Estimados amigos, amigas, ha sido un gran placer estar esta nueva reunión con ustedes. Les agradezco muchísimo que sigan estos videos, que se suscriban. Me da una gran alegría sus comentarios, preguntas. Me da mucha alegría a todos los que interactúan en el Facebook. Se los agradezco de corazón. La charla anterior que hubo en el Facebook fueron más de 100 personas. Una gran alegría. Y los invito a que me ayuden a que se pueda cada vez más lograr que llegue este mensaje a muchas más personas. Te envío un muy fuerte abrazo.